Los vestidos wow de Katherine que nos han llamado la atención. A mí particularmente me ha llamado la atención estos vestidos y sé que a ustedes también muchos de ellos. Hay otros que se me han quedado y hay otros que he expresado que no han sido muy de mi gusto, pero no los he puesto acá desde enero del 2023 hasta ahora en julio. ¿Cuáles son los vestidos, los outfits de Katherine, la princesa de Gales, que más me han llamado la atención y que de seguro a ustedes también en cierto momento? Empezamos a desglosar todos estos vestidos porque ya sabes que acá desglosamos todo. Empezamos con enero, cuando ella empezó el año con colores más oscuros por ser invierno y también porque todavía no había pasado muy bien luto que había guardado ella con la reina Elizabeth II. En enero la vimos con un conjunto vino burgundy en la recepción de rugby. Es un outfit ya reusado que ella utilizó en enero con una blusa blanca debajo, un pantalón y una chaqueta, porque ella es la patrona de este evento de rugby y a mí me pareció que le quedó bien bonito, aunque no soy muy fan de las cosas vino, pero al principio del año ella usó varios outfits color vino. El 31 de enero, cuando lanzó el Shaping Us, estuvo en un traje rojo de Alexander McQueen, un jacket en satín asimétrico y todo de rojo. Se vio bastante bonita Alexander McQueen, esta marca nunca falla. Me gustó mucho cómo se vio, estaba con su esposo que también estaba combinando con su corbata color rojo también. En febrero, a principios de febrero, se le vio a ella un poco más casual con un blazer crema, unos tenis, una blusa blanca y unos pantalones navy. Esto fue en el evento cuando ella fue a reconocer y a recibir una mujer que hizo una expedición por Antártida y ella estaba en este evento. Antes de aquí, entre medio, hubo varias cosas, pero estos son más o menos, como les digo, los que me han llamado la atención. A mediados de febrero, ya a final de febrero, estuvo con un vestido blanco de un hombro en los premios BAFTA. Este vestido también fue reutilizado 2 años antes con un solo hombro, pero le hizo un arreglo. Aquí podemos ver la diferencia de ambos vestidos. Ahí estaba divina con una cartera doradita. Allí fue donde le dio la nalgadita a su marido y ya saben qué opino de los guantes. No lo voy a volver a repetir porque una de ustedes dijo, sí, Adriana, ya sabemos que no te gustó los guantes, pero estaba muy hermosa Katherine en los premios BAFTA, se le vio bien relajada, estaba mejor que nunca y obviamente el vestido de Alexander McQueen. Ya en marzo vimos a Katherine de verde, un traje de Burberry, todo verde, aretes de zafiro y su pelo suelto en la reunión de los Royals de Noruega. Tenía un blazer, una blusa, unos pantalones, todo del mismo tono de verde y se veía bastante bonita. También en marzo, seguimos al otro día, estaba ella, aunque no es un vestido ni nada elegante, sí estaba con la ropa militar y a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi y por eso lo resalto aquí. Me gustó mucho verla en esos días, justo en el frío, con la nieve, con mucho frío y estaba practicando primeros auxilios con esta ropa militar que la sentaba bastante bien. Luego en el mismo marzo, días después, se le vio con la ropa de San Patricio, vestida de un verde esmeralda. Se le esperaba que tuviera otro tipo de verde, pero ella sorprendió con un vestido, unos zapatos, un sombrero, todo del mismo verde, con su símbolo del trébol, ya pasándole de William, de ser coronel, de esta guardia irlandesa hacia Katherine. Ella estaba feliz, los dos estaban bien felices ese día del San Patricio. Me gustó mucho esta ropa verde. Ya pasando abril, vimos a Katherine a principios de abril con un blazer crema, un pantalón negro, presentando Shaping Us a las empresas. Ella estaba como toda una ejecutiva. Recuerdo que hablamos de este outfit. A mí me encantó verla en ese plan, ya tomando el toro por los cuernos, y me gustó mucho este outfit. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? El domingo de resurrección en el servicio de la iglesia se le vio a ella con un abrigo, vestido azul más oscuro. Ese día tenía todo azul. Así ven como el día de San Patricio era todo verde de cabeza a pie, aquí era todo azul excepto los zapatos. A mí me gustó también mucho este azul porque también toda la familia estaba en este tipo de azul. En la coronación, ya pasamos a mayo,
indudablemente el vestido blanco de la coronación estuvo divino. Yo creo que hay una competencia entre el vestido de la coronación y su vestido de bodas. El vestido de la coronación no lo pudo exponer tanto porque ella no era la protagonista, pero sí su cabeza tenía como una diadema, no podía utilizar la tiara, pero ella se buscó la forma. Este vestido estaba precioso, la verdad que precioso, los bordados, todo. Y también quiero incluir aquí a Charlotte, que estaba hermosa, una mini-me de la princesa de Gales, preciosísima en la coronación. No nos decepcionó, no era para menos. Esto fue lo que vimos en la coronación, me encantó. Llevaba el cabello recogido y, como digo, con su diadema, y también Charlotte llevaba una pequeña imitación de su diadema. Mayo, donde ella también llevaba una chaqueta azul clara. Esto fue en el Big Lunch después de la coronación. Ahí mismo al otro día llevaba unos tenis, unos pantalones y se le veía fresca, como ya salí de todos estos protocolos y ahora a disfrutar. Se le vio con este azul. A mí me gusta más este azul clarito que el otro, pero igual le queda bastante bien. El vestido verde que usó con zapatos de punta negra, cabello en ondas. Estos zapatos lo ha usado varias veces, para los que dicen que ella no rehúsa, varias veces los zapatitos como crema con la puntita negra. Y el vestido divino, precioso, incluso tenía como un abierto que cuando hablé en el video dije, pero Katherine, por Dios, y este abiertito que tienes acá, con su vestido abierto a un lado, en la parte izquierda me parece, y se veía precioso este vestido, la verdad, que la forma del vestido y todo. Ya estamos claros de la actitud de Katherine, que no solamente es como el vestido ni la ropa, sino como ella los lleva. Es básicamente lo que a todos nos llama la atención. En Trooping the Color la vimos también de verde, pero este verde esmeralda, con su sombrero verde, el cabello recogido. McQueen también. Muchos de los que he hablado son de McQueen, otros, por ejemplo, cuando no lo incluí, pero también el vestido azul que ella tuvo al presentar los premios que fueron recientemente en el Reino Unido, donde ella tuvo la oportunidad de tocar el piano acompañando a una banda. Estaba muy bonita en ese día. Este vestido era de Jenny Packham. Digo que son muchos vestidos, muchos outfits. En una semana va a varios eventos, entonces es imposible ponerlos todos, y sé que hay muchos que me gustan también, que se han quedado acá. También me gustó el de la boda de Jordania, principalmente el del día, el rosado bello en combinación con el maquillaje. A mí me encantó ese día, me gustó más que el vestido de nocturno, que estaba bien bonito, pero el del día me gustó muchísimo más. Hay uno brillante y uno no brillante, pero sí rosado. Y bueno, el del Royal Ascot, que fue uno de los que deslumbró a todo el mundo, de rojo completo, sombrero, el bolsito, el de McQueen también. Hermoso este vestido. Si ustedes me ponen a elegir, yo sería como injusta, porque me gustan todos los que les he mencionado aquí, me encantan, principalmente el de la coronación, el de la boda de Jordania y este de Ascot, pero los verdes estaban preciosos, preciosos, preciosos. Y hay algunas vestimentas sports que se me quedaron, pero quería resaltar más como los vestidos así y el de el militar, que me gustó bastante. ¿A ustedes cuál de todos estos les ha gustado? Yo espero que les guste este video. Soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es.